y que les haya ido bien, ¿verdad? Eso es lo más importante. Vamos a iniciar y vamos a retomar hoy nuestro contenido. Trabajamos la semana número 7, iniciamos a trabajar lo que son los títulos de crédito, cada uno en específico, puesto que anteriormente trabajamos los títulos de crédito, pero los trabajamos de forma general, ¿verdad? No trabajamos específicamente. Después, la semana número 7, iniciamos a trabajar ya lo que son los títulos de crédito, pero de forma individual, cada título de crédito, y hoy vamos a continuar con nuestros títulos de crédito y vamos a trabajarlos de forma individual también cada uno de ellos. Así que iniciamos a trabajar nuestros títulos de crédito. Déjenme comparto pantalla. Siempre vamos a tener unos minutos para que al final de nuestra clase podamos hacer preguntas y podamos solventar las dudas existentes en relación a la clase. ¿Me escuchan bien, compañeros? Tenemos buena señal para pasar luego a nuestra clase ya. Muy bien. Comparto ya con ustedes toda mi pantalla. Vamos a hacer una revisión de lo último que trabajamos en la semana número 7. Esta era la semana número 7. Trabajamos, si recuerdan bien ustedes, trabajamos ya los primeros títulos de crédito. A ver si puedo subir de una vez por acá. Está lenta mi pantalla. Bueno, vamos a recordar los primeros títulos. Vimos unas clases de cheque, vimos la letra de cambio, que son de las primeras, el pagaré, y vamos a retomar desde ahí donde nos quedamos entonces. Ahí estamos. Esta es la semana 7, trabajamos la letra de cambio, dijimos que la mayoría de las estipulaciones que están únicamente para la letra de cambio quedan específicas para todos los títulos de crédito. Después de la letra de cambio, vimos las formas de vencimiento, hablamos de pagadero a la vista, cierto tipo vista, cierto tipo fecha. El pagaré, también vimos cuáles son los elementos del pagaré, revisamos también el cheque y las clases de cheque, hablamos del cheque cruzado, del cheque por abono en cuenta, del cheque certificado, del cheque con talón de recibos o causales, que le tenemos que poner la causa que generó el cheque, los famosos cheques de caja, cheques de viajero y el cheque también con provisión garantizada. Ahí fuimos viendo cada uno de estos cheques que se utilizan comúnmente en nuestro quehacer de todos los días, ¿verdad? Sin embargo, pues, eh, incluso otros que no están acá también se utilizan en el derecho mercantil. Vamos también que vimos las obligaciones de las sociedades debentures, em, cuáles eran sus estipulaciones entre la diferencia de una debenture con una acción, el bono de prenda, también el certificado de depósito, cuáles eran los elementos del bono de prenda, un modelo también del mismo y las características del certificado de depósito, ¿verdad? Vimos la carta de porte o conocimiento de embarque, por ahí vamos terminando y terminamos con las lecturas que eran obligatorias para la semana número 8, ¿verdad? Vamos y retomamos entonces ahora nuestra semana número 8 a partir de donde estamos ahora. Y tenemos en la semana número 8, vamos a seguir viendo los títulos de crédito. Si nos diera la oportunidad, avanzamos hasta los contratos mercantiles. Vamos a ver cómo los alcanzo hoy en día. Bueno, avanzamos con nuestros títulos de crédito y ahora nos toca trabajar lo que es la factura cambiaria. Y esa la vamos a encontrar a partir del artículo 591 de nuestro Código de Comercio. Así que vamos a revisar el 591, por favor. Factura cambiaria.
Dice el artículo 591 de nuestro Código de Comercio, la define como el título de crédito que en la compra-venta de mercaderías el vendedor podrá librar y entregar, em, podrá, perdón, me quedé por aquí, el título de crédito que en la compra-venta de mercaderías el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador y que incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de la compra-venta. Es decir, que la factura cambiaria prácticamente lo que hace es que representa, o sea, el título que se utiliza en la compra-venta siempre va a ser de mercaderías al vendedor, ¿verdad? Entonces el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador y que incorpora este documento, que es la factura cambiaria, va a incorporar un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de esa compraventa que se ha hecho con anterioridad. Este es un título de crédito que incorpora el derecho a percibir la totalidad o la parte insoluta del precio de una compraventa a plazo de mercaderías. O si se quiere, como el título de crédito que obliga al comprador a pagar a su vencimiento la suma que haya quedado a deber en una compraventa a plazo de mercadería. Esta es la famosa factura cambiaria. Las facturas cambiarias son muy utilizadas en los comercios en donde lo que se hace es vender productos o mercaderías. Podría ser una moto, podría ser un electrodoméstico, podría ser un mueble, y lo que se hace es que se firman las famosas facturas cambiarias y que incorporan título. Ese título lo que hace es representa esa compra-venta de mercaderías que se ha hecho. ¿Para qué? Para poder entregar y para que el comprador también tenga el beneficio de poder tener algo que acredite que él es dueño de ese producto, que si bien es cierto, no lo ha terminado de cancelar o no lo ha terminado de comprar, pero significa que él es el dueño porque él está firmando esas facturas cambiarias en donde representa que él se hace responsable de la compra-venta total, es decir, que al finalizar le van a entregar un documento en donde él es totalmente dueño de ese producto. Vamos con el 591, por favor. Artículo de nuestro Código de Comercio. La factura cambiaria es el título de crédito que en la compraventa de mercaderías el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador y que incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de la compraventa. El comprador estará obligado a devolver al vendedor debidamente aceptada la factura cambiaria original en las condiciones de este capítulo. No se podrá librar factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas de una forma real o de una forma simbólica. Lo que incorpora definitivamente la factura cambiaria es la obligación de pagar una suma o una cierta cantidad de dinero dentro de un plazo que se está determinando en el mismo documento, a la vez también que va a describir cuáles van a ser esas mercaderías que se están comprando o que se han vendido como objeto del contrato o el nacimiento de este título de crédito. Esa es una factura cambiaria, por lo general cuando se hace la compra-venta de mercaderías, como les digo, de electrodomésticos o de productos, lo que se hace pues es firmar o recibir una factura cambiaria porque se representa, ¿verdad? La compra a plazos, por eso dice la parte insoluta de una compra-venta. Vamos ahora a ver cuáles son los sujetos de la factura cambiaria. Los sujetos definitivamente es el librador. El librador es la persona o el beneficiario y o el llamado también vendedor, ¿verdad? Y el librado que va a ser el aceptante o va a ser en todo momento también el comprador. Entonces, ahí el librador es el vendedor y el librado es el comprador. Este título de crédito, ¿cuáles son sus características? Las características de ese título es que es nominativo porque tiene un nombre, es derecho real porque tiene la entrega de una cosa real, es decir, que existe esas mercaderías, también es de garantía, podría ser en algún momento. Existe una obligación de un cumplimiento futuro en relación al pago de esas partes que se han dividido para lograr el pago o la totalidad de la compra. Incluye también el contrato de compra-venta de mercaderías y esta tiene que ser aceptada, ¿verdad? El vencimiento tiene que ver cómo va a vencer la factura cambiaria, va a vencer por el plazo, es decir, que ha llegado a su finalidad del plazo.
establecido para ella, y también cuando es por abonos, pues cuando se finalicen los abonos que se han pactado para poder adquirir estas mercaderías. Vamos con el 594, por favor, y dice otros requisitos. Además de los requisitos que están en el 386, la factura cambiaria debe contener, ¿qué debe llevar? Primero, el número de orden del título librado, es decir, qué número de factura cambiaria es. El nombre y el domicilio del comprador, esto porque es un título nominativo. Recordamos que los títulos nominativos tienen nombre, entonces este documento o este título de crédito es un nombre o es un título de crédito nominativo, porque tiene que llevar el nombre y hasta el domicilio del comprador. La denominación y características principales de las mercaderías que se están adquiriendo o que se están vendiendo. Y por último, en el número cuarto dice que tiene que incluirse el precio unitario y el precio total de las mismas. La omisión de cualquiera de estos requisitos de los incisos anteriores no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título de crédito, es decir, que se convierte en una factura normal y no va a ser una factura cambiaria, es decir, que deja de ser un título de crédito. Pago en abonos. ¿Cómo surte efecto una factura cambiaria cuando se da la compra o el pago en abonos? Cuando el pago haya sido de hacerse, el pago haya sido en hacerse en abonos, la factura deberá contener en edición a los requisitos expuestos el artículo anterior, es decir, que en adición a los anteriores tiene que tener el número de bonos, la fecha de vencimiento de los mismos y el monto de cada uno de ellos. Permítame, solo voy a cortar acá que se me quiere ir mi llamada. Ahí estoy con ustedes otra vez, es que a veces se me quiere cortar esto. Muy bien. Regresamos entonces a ir conociendo la factura cambiaria. Esta es una factura cambiaria, la que tenemos acá a la vista. Esta es una factura cambiaria, tiene su número de serie, tiene el número también correlativo, tiene el NIP de la persona que está emitiendo la factura cambiaria, tiene el nombre que son, por ejemplo, aquí dice Banquetes Kosher, ese es el nombre de esta empresa, y está la fecha y el lugar de su creación, Guatemala, 13 de diciembre del año 2019, está el nombre que es a favor de la Municipalidad de Guatemala, quien está adquiriendo los servicios, la dirección en la 21 calle 6 y ahí están las estipulaciones y el NIP de la persona que requiere o que es el comprador. Y en la descripción de la factura dice, por servicio de café AM y PM los días 12 y 13 de diciembre, servido en reuniones de trabajo en gerencia municipal, por servicio de almuerzo buffet los días 12 y 13 de diciembre, de trabajo, ¿verdad? De diciembre, no entiendo lo que más dice ahí, ¿verdad? El trabajo en gerencia municipal. Y se está facturando la cantidad de 5,000 quetzales. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esta persona va a emitir o emite esta factura y al momento de que entrega esa factura va a hacerse la persona acreedora a poder hacer el cobro o adquirir el cobro prácticamente en relación a el pago de esta factura cambiaria, ¿verdad? Esta es una factura cambiaria al contado, puesto que no están estipuladas pagos por abono, sino que es un único pago y se está emitiendo por eso una factura cambiaria pues en relación a ese pago único que se está haciendo, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy fácil de una factura cambiaria. Vamos ahora a trabajar las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias las tenemos a partir del artículo 605 de nuestro Código de Comercio. 605, que es las cédulas hipotecarias. Es un título de crédito que tiene la particularidad de representar una parte proporcional de una deuda garantizada con hipoteca. De ahí el nombre de cédula hipotecaria. ¿Por qué? Porque dice que tiene la particularidad de representar una parte proporcional de una deuda y esa deuda está siendo garantizada por medio de una hipoteca. En otras palabras, es un bien mueble que representa una deuda garantizada con un bien inmueble.
Vamos otra vez, es un bien mueble, porque es un documento, un título de crédito, recuerden ustedes que tiene la naturaleza jurídica ser de bienes muebles, y este representa una deuda garantizada con un bien inmueble. Vamos al artículo 605, por favor. Segundo párrafo y dice, no se aplicarán las disposiciones del 867 del Código Civil a la creación de cédulas hipotecarias por un banco o con intervención o garantía del mismo, en cuyo caso los avalúos efectuados en el banco servirán de base para determinar el máximo de emisión. Este título de crédito representa toda una parte alícuota de un crédito garantizado con un derecho de hipoteca. Recuerden que ¿qué hipotecamos nosotros? Bienes inmuebles o bienes con registro también. Es una hipoteca y ahora prenda son bienes muebles. Bienes muebles. Y la garantía hipotecaria es con bienes inmuebles, la garantía prendaria con bienes muebles y la garantía fiduciaria a través de una persona. Ahí estamos en relación a las cédulas hipotecarias. Se debe otorgar en escritura pública en la que se va a constituir o se constituye, mejor dicho, hipoteca, y esta hipoteca es la que va a garantizar a la cédula, ¿verdad? A esta cédula hipotecaria. Se emiten con valores nominales de 100 y sus múltiplos. Pueden ser, estos títulos de crédito pueden ser de tipo nominativo o pueden ser también al portador. Leamos, por favor, en el artículo 606. Y dice en el 606, la cancelación de las cédulas hipotecarias que llenen los requisitos determinados en el artículo anterior podrán hacerse por cualquiera de los medios que señala el artículo 878 del Código Civil, pero la constancia de la consignación exigida por dicho precepto se sustituirá por la del depósito en un banco de capital, intereses y demás cargos que representen las cédulas. La escritura de cancelación se otorgará por el banco fiduciario y por el agente financiero de deuda. Esa es una cédula hipotecaria. ¿Cuáles serían los elementos de este título de crédito como cédula hipotecaria? El librador, que es la persona que va a redactar la cédula hipotecaria, ¿verdad? Y debe realizarse siempre este tipo de documentos en escritura pública. El librado le vamos a decir, igual es la persona propietaria de un bien hipotecado. Y por último, el beneficiario, que es la persona que se beneficia de la deuda, el acreedor o el hipotecario. Estamos hablando entonces de las cédulas hipotecarias. Tienen, ¿verdad? Representan una parte proporcional de una deuda con hipoteca. En otras palabras, es un bien mueble que representa una deuda garantizada siempre y esa deuda que se está emitiendo está siendo garantizada con un bien inmueble. Pasamos ahora a el título de crédito del vale. El vale lo tenemos contemplado en el artículo 607 de nuestro Código de Comercio. Y este es en sí, dice que el vale es un título de crédito por el cual la persona que lo firma, la persona que firma, ¿verdad? Ese documento se reconoce deudora de otra por el valor de bienes entregados o servicios prestados y se obliga a pagarlos. Este es el vale. Es a través entonces del vale que una persona concede un crédito menor a otra, quien se obliga al pago del mismo, expresándose en el título el negocio subyacente, el cual puede ser por el valor del bien entregado o también por un servicio prestado. Este en sí es el vale. Tenemos un único artículo y este incorpora, ¿verdad?, la obligación de pagar una suma determinada de dinero, este es el vale. Aparte de eso es que no necesita aceptación expresa, es decir, que debe expresar la causa que lo consignó, que originó este documento, ¿verdad? Bienes recibidos, los servicios que se están prestando y aquí vamos en relación a que debe tenerse muy muy determinado y muy claro lo que es el vale.
¿Cuáles son los elementos personales? Es decir, ¿qué sujetos son los que al derecho mercantil le interesan? Y vamos a ver que dentro de los elementos personales está primero el tomador o el beneficiario, que dijimos que es la persona que presta sus servicios, o bien el vendedor acreedor. Y el librador o el librado, que es la persona que se obliga a comprar, ¿verdad? Al deudor, a pagar al deudor. Dentro de los elementos reales de esta figura de títulos de crédito es que es constituido por la suma de dinero que consigna en el título y el bien o servicio prestado. Ese es en sí un vale. Por ejemplo, aquí tenemos en la misma diapositiva un ejemplo de un vale y está el número de serie de referencia y tiene una numeración en específico. Dice, vale a la orden de Rubén por la suma de 500, que en nuestro medio sería quetzales, por concepto de trabajo de guardianía que será cancelado en tantos días calendarios. Entonces ahí estamos, un ejemplo de un vale. Lleva una firma específica, no necesita aceptación expresa, debe expresarse únicamente que es, por qué motivo se está haciendo ese documento. Vamos ahora con el siguiente. Este es un vale y este es un vale por bienes recibidos. Este es un vale por bienes recibidos. Dice, vale a favor de la señora Glendy Antonieta Aguilar, propietaria de la distribuidora Tuquecito, por la cantidad de 500 quetzales que le adeudo por un juego de ranitas de cristal que le compré en la fecha tal y le cancelaré en tal fecha. Y está la fecha en la que cual se está creando este vale y está la firma del comprador deudor. Otro modelo es el que está en la parte de abajo, que este es por bienes y por servicios prestados, vale en favor de, y ahí está el nombre, la propietaria del conjunto artístico, las bailarinas, por la cantidad de 400 quetzales suma que le adeudo por haberme proporcionado los servicios de su conjunto y está la fecha. Dicha cantidad le cancelaré en tal fecha. Este vale es libre de protesto. Cuando tiene que es un libre de protesto, recuerdan que dijimos. Y cuando un documento dice que no dice libre de protesto, significa que ya no lo tengo que protestar. Al momento de ponerlo a la vista, si es pagadero a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha, ya no tengo yo que hacer ningún otro trámite porque dice de una vez que está libre de protesto, es decir, que yo no tengo que hacer el protesto, sino únicamente puedo iniciar las situaciones legales. Vamos ahora con los bonos bancarios y este lo tenemos a partir del artículo, vamos a ver, del artículo 609 de nuestro Código de Comercio. Bonos bancarios, artículo 69. Perdón, 608. Los bonos bancarios son títulos de crédito y se regirán por sus leyes especiales y supletoriamente por lo establecido en el Código. Para esto, los bonos bancarios están contenidos en la Ley de Bancos y grupos financieros, que es el decreto número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces, todo lo relativo a los bonos bancarios es ampliado por este instrumento jurídico. Debe protestarse por medio de la acción cambiaria. Son títulos de deuda emitidos por un banco. Eso es lo que es un bono bancario. Ese bono bancario, pues, son los títulos y se regirán siempre por las leyes especiales, es decir, por las leyes supletorias específicas y por último por lo establecido en nuestro Código de Comercio. Vamos a ver, son títulos de deuda emitidos por un banco. Eso es un bono bancario. Es un bono bancario, leamos. Es un título de crédito en el cual la persona que lo adquiere le está prestando dinero al que emite el bono bancario. En pago a este préstamo, el emisor de los bonos le pagará intereses al que lo adquiere. Son títulos de deuda emitidos por un banco. ¿Cuáles son los elementos personales de este bono bancario o los bonos bancarios?
Tenemos primero el librador, el librado y el girado, que son las personas que van a estar directamente em, relacionadas con estos títulos de crédito. Redacta el bono bancario, en este caso debe ser un banco. El tomador o el beneficiario es en sí la persona de quien se cree o se crea el bono bancario. El tomador o el beneficiario. Y esto lo vamos a encontrar regulado en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que es el decreto número 19-2002. Ahí estamos con los bonos bancarios. Según nuestro Código de Comercio, dice que los bonos bancarios son títulos de crédito y se regirán por sus leyes especiales y supletoriamente por lo establecido en este código. Entonces, ahí estamos con los bonos bancarios. Este es un ejemplo de un bono bancario. Es un bono bancario común y sencillo. Ahí está perdonen ustedes por la propaganda, pero no, ya no le puede cortar la otra parte. Y está el bono bancario, el número de actas en el cual fue creado ese bono bancario, la resolución y el número de serie. Dice monto autorizado y está la cuenta que ha sido vinculada, título al portador, valor nominal por un valor de, dice ahí, 1,000,000 de quetzales. Monto de serie, 10 series de 100. Capital pagado, 140 millones. Reservas de capital, 18. Ahí estamos en relación a los bonos bancarios. Este tiene un plazo de 24 meses, forma de amortización, puede ser mensual. La fecha de pago, los días 4 de cada mes a partir del 15 de abril, ¿verdad? Es decir, de una vez tiene la fecha estipulada y tiene la fecha de vencimiento y está la garantía. Ahí estamos en relación a este ejemplo de lo que son los famosos bonos bancarios. Certificado fiduciario, este lo tenemos en el artículo 609, así que vamos a ir buscando el certificado fiduciario. Dice, solo pueden emitirse certificados fiduciarios como consecuencia de fideicomisos establecidos con esta finalidad. Estamos viendo entonces que no se pueden crear de otra forma, sino únicamente en consecuencia de los fideicomisos que se están estableciendo, que se están formando, ¿verdad? ¿Cuáles son los sujetos de los certificados de fiduciarios? Están el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Ellos son los sujetos que intervienen en los certificados fiduciarios. El procedimiento que establece la ley para la emisión de los bonos bancarios deberá seguirse también para la creación de los certificados fiduciarios. ¿Recuerdan ustedes y más adelante vamos a ver nosotros? Más adelante vamos a ver nosotros el fideicomiso. El fideicomiso es un contrato mercantil. Eso es el fideicomiso. En Guatemala nosotros únicamente podemos celebrar el fideicomiso a través de las instituciones financieras o bancarias. En otros países se puede celebrar los fideicomisos fuera de estas instituciones, pero nosotros en Guatemala no podemos. Definitivamente, si queremos hacer un fideicomiso, celebrar un contrato de fideicomiso, entonces tenemos que buscar una institución bancaria o un grupo financiero y poder estipular y crear celebrar ese contrato. Pues estos certificados fiduciarios es el comprobante del fideicomiso. Por eso se dice certificados fiduciarios. Ese es el comprobante del fideicomiso. Por eso los sujetos que intervienen en los certificados fiduciarios son el fideicomitente, el fiduciario, que siempre va a ser el banco, y el fideicomiso, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de esto. El procedimiento que establece la ley para la emisión de los bonos bancarios debe seguirse también para la creación de estos certificados fiduciarios. ¿Cuáles son los derechos según el artículo 611? Los certificados fiduciarios tendrán el carácter de títulos de crédito y atribuirán a sus titulares alguno o algunos de los siguientes derechos.
a una parte alícuota de los productos de los bienes fideicometidos. También tiene derecho a una parte alícuota, es decir, no se sabe qué parte, cuando vamos con alícuota, no se sabe qué parte es, una parte alícuota de los productos de bienes de los bienes fideicometidos, una parte alícuota del derecho de propiedad sobre derechos de bienes o sobre el precio que se obtenga en la venta de los mismos y el derecho de propiedad sobre una parte determinada del bien inmueble fideicometidos. Inmuebles, cuando el bien fideicometido sea un inmueble, los certificados fiduciarios serán nominativos, es decir, que le tenemos que poner el nombre. El contenido, ¿cuál es el contenido? Los certificados fiduciarios deben mantener, además de los requisitos establecidos para los títulos de crédito, otros requisitos. ¿Cuáles son? La mención de que es un certificado fiduciario, también los datos que identifiquen la escritura de constitución del fideicomiso y la creación de los propios certificados, la descripción de los bienes fideicometidos, el avalúo de los bienes, si los certificados tuvieran valor nominal, las facultades de fiduciario, los derechos de los tenedores con circunstancia, expresión de las condiciones y de su ejercicio, y por último, la firma del fiduciario y la del representante de la autoridad administrativa que intervenga en la creación de los títulos. El plazo de los certificados, según el 614, fiduciarios no podrá exceder del señalado para el fideicomiso que le dio su origen. Ahí estamos hablando entonces de las generalidades del certificado fiduciario. ¿Cuáles son los elementos? Librador, librado, girado. La persona que redacte el certificado fiduciario, que en este caso tiene que ser un banco. El tomador o beneficiario es la persona a favor de quien se crea el certificado fiduciario. Únicamente pueden emitirse certificados fiduciarios en virtud de una escritura pública de fideicomiso, es decir, que la constancia que se va dando o que se emite posterior a un contrato de fideicomiso, entonces son los famosos certificados fiduciarios. Ahí estamos en relación a esto. Los certificados fiduciarios, según el artículo 609 del Código de Comercio, vamos a ver que se clasifican en tres grupos. Primero tenemos los fideicomisos de garantía, los fideicomisos de administración y los fideicomisos de inversión. Los fideicomisos de garantía son aquellos en los que los bienes fideicometidos están destinados a garantizar el cumplimiento de obligaciones. Es un fideicomiso en garantía, es decir, cuando hay que pagar o hacer cancelar ciertas circunstancias, entonces se puede firmar un fideicomiso, pero únicamente este va a servir para garantizar el pago del cumplimiento de las obligaciones de otra persona. Los fideicomisos de administración es aquel en el que la función del fiduciario es manejar el patrimonio fideicometido en provecho del fiduciario. Entonces se utilizan, ¿verdad?, para manejar el patrimonio. Y por último está el fideicomiso de inversión. Es aquel en el que la función del fiduciario es realizar inversiones que produzcan beneficios o al fideicomitente. Ahora bien, analizando, podemos definirlo como los certificados fiduciarios son títulos de crédito emitidos por una institución de crédito o bancaria previa celebración de un contrato de fideicomiso de inversión, en la que se transmiten bienes y derechos con la finalidad de que el fiduciario realice inversiones que produzcan beneficio para el fideicomisario. Estamos viendo los certificados de fiduciarios. Vamos a ver el fideicomitente. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es proporcionar los recursos financieros y decide sobre sus fines. Es la persona que va a decidir por medio de un fideicomiso, dice por eso, proporciona los recursos financieros y decide para qué van a servir. El fiduciario es la persona que administra los recursos. En este caso, en todo caso, en Guatemala siempre va a ser un banco. Y el fideicomisario es el beneficiario. Es la persona que va a recibir las ganancias de haberse firmado o celebrado un fideicomiso. Entonces, ahí estamos con el fideicomitente, que es la persona que va a dar los bienes. El fiduciario es la entidad bancaria, el fideicomitente es el que va a recibir. Ahí estamos con los tres sujetos del fideicomiso.
Muy bien, vamos a hablar ahorita sobre la cancelación, reposición y reivindicación de los títulos de crédito y para eso voy a necesitar también su código procesal civil y mercantil. Entonces, si no lo tienen a la mano, lo buscan, por favor. Código procesal civil y mercantil. Llegamos hasta el artículo 614, compañeros. Entonces, a partir del 614, empiezan ya los procedimientos de tipo mercantil. La acción cambiaria no la vamos a ver ahorita porque yo voy a terminar hasta en la semana, vamos a ver, como en la semana número 8, 9 días, como en la 11, antes del final del segundo parcial, voy a terminar todo lo que es sustantivo. Y a partir, es decir, para el último examen, para el examen final, vamos a trabajar todo lo procesal. Y dentro de lo procesal vamos a trabajar estos procedimientos y vamos a trabajar la acción cambiaria. Bueno, vamos a ver y platicar sobre la cancelación, la reposición y la reivindicación de los títulos de crédito. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo tengo un título de crédito, pero ese título de crédito lo perdí? Ya no tengo otro título de crédito. Ahí vamos a ver si procede una reposición, una reivindicación o una cancelación. ¿Qué sucede también si yo se deterioró el título de crédito? Es decir, que ya no se le leen algunos documentos, lo tenía a mi favor, pero fue circulando de persona en persona y ya no tiene ningún tipo de validez. Entonces ahí tenemos que ver si hacemos una cancelación, una reposición o una reivindicación de los títulos de crédito, ¿verdad? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, otra persona se está atribuyendo facultades y no es el último tenedor? Es decir, me robó un título de crédito. ¿Qué es lo que puedo hacer? A partir de eso vamos a trabajar entonces el artículo 632 al 654 del Código de Comercio. Y vamos ver lo que es el 632. La cancelación, la reposición y la reivindicación de los títulos de crédito. Muy bien, yo creo que aquí ya no tengo diapositivas, entonces vamos a trabajar así, como vamos con lectura. Artículo 632, por favor. Reposición de los títulos nominativos. ¿Cuáles son los títulos nominativos? Los que tienen nombre, ¿verdad? Por eso dijimos que hay unos que son nominativos a la orden y al portador. Los nominativos, recuerdan que tienen nombre y registro. Y hablamos de los nominativos, hablamos también de los títulos a la orden, que esos tienen única nombre y al portador no tienen nombre ni registro, sino únicamente la persona que los tiene en su poder es la persona que se va a beneficiar con esos títulos de crédito. Reposición de los títulos nominativos. Quien haya sufrido el extravío, el robo, la destrucción total o parcial de un título de crédito, un título nominativo, es decir, de los que tienen nombre y aparte tienen registro, podrán solicitar la cancelación de este y en su caso la reposición sin necesidad de intervención judicial, es decir, que no necesitan al juez, directamente a quien tenga a su cargo el registro de los títulos. Se podrá, si lo juzga necesario, exigir el otorgamiento previo la garantía. Ahí estamos hablando de la reposición, es decir, que ese título me lo robaron, lo extravié, se destruyó, algo le cayó encima, una agua o algo, y se arruinó ese título de crédito. Cuando es un título nominativo, ¿qué es lo que me dice acá que tengo que hacer? Únicamente tengo que, dice, solicitar la cancelación de este y en su caso la reposición. Entonces yo digo, mire, solicito que se cancele mi título de crédito, que era el número tal y tal, se me dañó y ya no, ahí que se me emita nuevamente un título de crédito. ¿Cuándo o qué sucede cuando hay un deterioro parcial? Si un título de crédito a la orden del portador se deteriora de tal manera que no pueda seguir circulando o se destruyera en parte, pero de modo que subsistan los datos necesarios para su identificación, el tenedor podrá obtener judicialmente en la vía ordinaria, voluntaria, perdón, que el título sea repuesto a su costa. Si lo devuelve al principal obligado, igualmente tendrá derecho a que le firmen el nuevo título, los signatarios del título primitivo y quienes se pruebe que su firma inicial ha sido destruida o prestada. Si algún obligado desacatase la orden judicial de firmar el nuevo título, el juez firmará en su rebeldía.
Entonces, ahí estamos hablando de las diligencias voluntarias. Quiero que veamos, por favor, que estamos hablando de los títulos nominativos, es decir, aquellos que tienen nombre y que tienen registro. Pedimos entonces que se cambie el registro y entonces podemos obtener nuevamente un título de crédito. Ahí estamos. Ahora vamos a pasar el artículo 634 y dice reposición de los títulos a la orden. Nominativos, cambio de orden y cambio de registro me entregan otro título. Ahora, los títulos a la orden, es decir, que no hay un registro de quién es el beneficiario, sino que él es el mismo, pero no hay em, no hay un registro, sino únicamente tiene nombre. Quien haya sufrido el extravío, robo o destrucción total de un título de crédito a la orden, podrá solicitar judicialmente en la vía voluntaria la cancelación de este y, en su caso, la reposición. Y estamos hablando otra vez de la vía voluntaria. Ya vamos a trabajar ahorita en dónde es y dónde se encuentra legislada la vía voluntaria. ¿Cuáles serían las medidas preventivas a tomar cuando hay un extravío de un título a la orden? Es decir, que puede la persona ponerle nombre y pues hacerse reclamar sus derechos como propietario. Primero, tiene que poner en noticia del librado o aceptante que una misma auténtica, de una manera auténtica, perdón, la pérdida o destrucción del título a fin de que se excuse la aceptación o pago. Solicitar en su caso de tribunal competente que se prohíba al librado la aceptación o pago. Si el título hubiera sido aceptado antes de su pérdida, se solicitará que se prohíba el pago sin el previo otorgamiento de fianza por quien presente el título del pago. Dar pronto aviso de la pérdida al librador y a su último endosante. Competencia. Será competente para conocer de estas diligencias en los dos artículos anteriores, el del lugar donde el principal obligado deba cumplir con las obligaciones que ese título le está imponiendo. Entonces, ahí estamos hablando de la reposición de los títulos nominativos, ya vimos, reposición de los títulos a la orden. Pasamos ahora, por favor, al artículo número 643, sobreseimiento. Si los demandados negaren haber suscrito el título cuya cancelación se solicita, se dará por terminado el procedimiento en su parte, pero si llegare a probarse que sí habían suscrito el título, se certificará lo conducente para que se les apliquen las disposiciones negativas al perjurio, es decir, que hay una falsedad. Vamos ahora, por favor, compañeros, y vamos a ver específicamente el artículo 401 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. 401, por favor. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que decía ahí que cuando no logremos nosotros la reposición de los títulos de crédito, tendríamos nosotros que acudir a la vía voluntaria? Pues ahora vamos a averiguar cuál es la vía voluntaria. Dice actos de jurisdicción voluntaria. Cuando hablamos de jurisdicción, estamos hablando más de algunos asuntos que se trabajan, por ejemplo, en el derecho notariado. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Ahí estamos hablando de los actos de jurisdicción voluntaria. Principio general, las informaciones que las leyes exigen para realizar de ciertos actos como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificación de puertas, etcétera, y todos los que no estuvieren especialmente reglamentados se sujetarán a lo dispuesto en este título, apreciándose además lo que particularmente establezcan como requisito especial las leyes respectivas. Esto es para un asunto voluntario. ¿Cuándo hay un trámite voluntario? Un trámite voluntario es cuando no hay otra parte que me vaya a pedir algo.
La reposición de un título de crédito me interesa a mí, a nadie más le interesa la reposición. Por eso es que cuando hay una negativa en relación a la reposición de ese título de crédito, dice que podemos irnos a esta parte que está en nuestro código de comercio, en nuestro código procesal civil y mercantil, ¿verdad? Ahí estamos en relación a eso. Y vamos a ver la solicitud de la audiencia en el 403. Las obligaciones relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia y cuando fuere necesaria la audiencia de alguna de las partes, se le notificará para que dentro del tercer día la evacúe. Ahí estamos hablando de los asuntos de jurisdicción voluntaria. La PGN oirá, dice, cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos y cuando se refiere a personas incapaces o a personas ausentes. Estamos viendo jurisdicción, es decir, que tenemos que hacerle de conocimiento cuando no se nos quiere reponer un título de crédito, podemos ir ante un juez y pedir e iniciar diligencias voluntarias, que podría ser en todo caso diligencias voluntarias de reposición de título de crédito. Y entonces tenemos la audiencia y en la audiencia se exponen todas las circunstancias y si pues logramos el bien y el favor en relación a obtener una respuesta positiva para nosotros delante del juez, este es el procedimiento que se tiene que hacer. Se hace algo así no muy complicado, sino lo importante es obtener esa reposición de esos títulos de crédito. ¿Qué diferencia hay en una cancelación, una reposición, una reivindicación? Una cancelación es de que el título de crédito ya no tiene validez, ¿verdad? Estamos viendo que está sido cancelado, que por ejemplo, si es un título em, nominativo que puede haber sido cambiado por alguien en el registro y todo eso. Cuando hay una reposición, cuando hay que reponer por otro el título. En la cancelación, pues hay una pérdida, ¿verdad? No se obtiene. En la reposición es cuando se obtienen de la forma en la que hoy se trabaja, ¿verdad? Se hace un procedimiento y se puede obtener nuevamente el título de crédito. Y la reivindicación de los títulos de crédito la podemos analizar desde, desde que una persona tiene en su poder un título de crédito que pensamos nosotros no es lo correcto y no tiene por qué tener. Y entonces ahí hay una reivindicación de todo lo que son los títulos de crédito, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Yo me voy a ir un ratito con ustedes si tienen alguna duda, porque voy a pasar de una vez a la presentación de mi clase número 9, porque quiero adelantar con ustedes en relación a la contratación civil y mercantil. Entonces, estos son títulos de crédito, compañeros. Si alguien tuviera una duda en relación a estos títulos de crédito, lo puede hacer entonces. Antes de pasar a mi avance de clase. Bueno, dice acá, ¿cuál es la diferencia entre una hipoteca y una cédula hipotecaria? Primero, que la hipoteca es un contrato, compañero. Es un contrato. Y hasta no vamos a ver que la hipoteca es un contrato no de tipo mercantil, sino es un contrato civil. Y la cédula hipotecaria es un título de crédito. Es un documento que es derivado de una hipoteca. A eso se refiere, ¿verdad? Vamos a ver que la hipoteca también, por ejemplo, es un documento que no puede ser principal o puede ser accesorio. ¿Por qué puede ser principal y accesorio? Porque la hipoteca puede estar a favor de otra persona y entonces necesita de otro título o de otro contrato para subsistir. La cédula hipotecaria siempre va a depender en relación a la celebración de una hipoteca. Por eso se dice que es un título de crédito, pero que viene directamente de una garantía que está siendo otorgada de una garantía hipotecaria o algo que se está haciendo garantizar por medio de una hipoteca, es decir, con bienes inmuebles o con bienes muebles, pero que tiene registro. Por ejemplo, una joya que sea valorada en mucho dinero tiene registro, entonces pasa de la parte de ser un bien mueble y pasa al espacio de los bienes inmuebles en relación a la hipoteca y
Esta es principalmente la diferencia, compañeras, ¿verdad? La cédula hipotecaria, definitivamente las cédulas hipotecarias, pues son los instrumentos o los títulos de crédito que van a servir en garantía y devienen la mayoría en relación a la presentación de una hipoteca o la celebración de una hipoteca. No sé cuál es la clasificación de los títulos de crédito. ¿Será esta la clasificación nominativos a la orden? Mire, pues por la forma en la cual se van a emitir los títulos de crédito en relación a si tienen la disposición a quién le pertenecen o no, pueden ser nominativos a la orden al portador. Los títulos nominativos, recuerda que tienen nombre y un registro. ¿Verdad? Entonces, usted tiene un título de crédito, por ejemplo, una factura cambiaria y tiene factura cambiaria 100, pero allá donde le emitieron la factura cambiaria, tiene aparte un libro y en ese libro llevan que usted tiene un título de crédito a su favor, que es el número 100. Esos son los títulos nominativos. A la orden no tienen registro, solo tienen nombre. Es decir, que tienen nombre. Por ejemplo, los cheques, esos son títulos de crédito a la orden. Porque usted no tiene que crear un registro para emitir un cheque y dárselo a una persona. Porque si no, tendríamos que hacer cambio de registro cada vez que compramos, quedamos o recibimos un cheque. Entonces, los cheques son nominativos porque tienen nombre, la mayoría de ellos, aunque también existen al portador. Y por último están los títulos al portador. Los títulos al portador, pues ellos ni tienen nombre ni tienen registro, sino ellos lo único que tienen, pues, es que la persona que tiene en su poder ese título de crédito es el beneficiario en relación y que puede hacer valer ese derecho de los títulos de crédito. Las diapositivas, sí, yo se las envío, compañeros. No sé si alguien tiene otra duda, compañeros, en relación a los títulos de crédito, que estamos finalizando hoy los títulos de crédito. Los títulos de crédito, ¿qué pasa cuando un título de crédito no se paga? Iniciamos la acción cambiaria. Antes de la acción cambiaria tenemos que hacer protesto. Si dice libre de protesto, ya no tenemos necesidad de hacer protesto y nos vamos directamente a la acción cambiaria. ¿Qué es la acción cambiaria? La acción cambiaria la vemos regulada adelante, ¿verdad? En relación a nuestros artículos. Ay, aquí tengo mi cuaderno. Esta la vamos a ver en vamos a ver, vamos a ver todo lo relacionado a la acción cambiaria y lo vamos a ver después cuando pasemos. Recuerden que nuestro curso es nuestro curso es Derecho Mercantil y Procesal Mercantil. Entonces, las últimas 4 o 5 semanas voy a dar solo Procesal Mercantil y ahí es donde vamos a conocer qué es la acción cambiaria y está a partir del 615 del Código de Comercio. Vamos a ver cómo cobramos un título de crédito cuando no nos quieren pagar, cuando no queremos perder y no tenemos y no sabemos qué hacer con ese pagaré, con ese vale, con eso. Entonces ahí tendríamos nosotros que iniciar una acción cambiaria y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el protesto y el aval? Una gran diferencia. El protesto, el primero vamos a ver que el aval lo da una persona, porque es el avalista, es la persona que decide amparar una obligación contenida en un título de crédito. Por ejemplo, una persona emite un pagaré, ¿verdad? Un pagaré, y la otra persona firma. Recuerden que cuando no dice por qué se firma, se está entendiendo que es en aval. Entonces, yo firmo, la otra persona no paga, no cancela ese pagaré, yo lo tengo que cancelar porque yo estoy dando el aval. Yo estoy diciendo, yo estoy como garantizando que si la persona no cumple, yo voy a cumplir. Eso es un aval. Es algo que se le hace, ¿verdad? A cualquier título de crédito. Ahora, ¿cuál es el protesto? El protesto, recordemos que es un acto notarial, por medio del cual el notario suscribe un acta para hacer constar que un título de crédito ha sido presentado en su tiempo, en el momento, en el lugar previsto ante la persona, pero esa persona no quiere cancelar. Pero ¿cómo voy a hacer constar yo el hecho de que la persona no quiere cumplir con sus títulos o con sus obligaciones derivadas de los títulos de crédito?
entonces lo tengo que hacer por medio del acta de protesto, para que el acta de protesto se vaya y entonces se haga constar de que fue presentado, que yo me fui tantas veces y no encontré, y entonces yo tengo que celebrar el protesto. El protesto es un acto notarial y el aval lo puede hacer cualquiera, cualquiera que se vaya o que se considere que va a cumplir la obligación de otra persona. Las diapositivas de la clase 7 y 8, mi compañera Leslie, ya se las voy a mandar. Las diapositivas sí se las voy a mandar yo a ustedes. Yo les voy a tratar de mandar las diapositivas y a quienes no les lleguen, vuélvanme a escribir compañeros, por favor. Ya miré hace un ratito un compañero que me decía que no le han llegado, perdonen, pero a veces se me van los, se me van los correos y ya no les respondo. Vamos a ver si alguien tiene otra pregunta. Vaya, compañero Genaro, perdone que no se la em, no se las he enviado, pero yo se las comparto hoy mismo. ¿Tiene similitud el aval con el fiador? Exactamente. Exactamente. Digamos que es lo mismo, solo que en lo mercantil no existe el fiador, sino existe el avalista y el avalado, ¿verdad? Y en lo civil existe el fiador. El aval es la que hace el fiador, ¿verdad? Pero en lo mercantil no existe el fiador, sino que es un avalista. ¿Qué pasa cuando la persona que cede la propiedad al fideicomiso deja de cumplir con la obligación de pagar el crédito? Bueno, ahí hay estipulaciones. Ya, miren, como estos contratos se celebran directamente con instituciones bancarias y con instituciones financieras, pues ahí no se pierden derechos y se acumulan, ¿verdad? Se acumulan. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a eso. Yo quiero saber quién estaba. Me iba la llamada ya. Semana 7 y 8. Semana 7 y 8. La mayoría de lo que me pide son diapositivas. Muy bien. Y otra duda porque me quiero ir nuevamente a mi presentación, compañeros. Hoy estamos terminando lo que son los títulos de crédito. Diapositivas, diapositivas y diapositivas. Y yo les envío las diapositivas. Diapositivas, muy bien. Dice licenciada, no se pueden descargar los videos de clases pasados, solo se descargan, pero no se pueden visualizar. Ya envié correo a los encargados de esto, pero dicen que sí se ven, pero solo la clase de la primera semana se puede ver y de algunos cursos. Ay, miren, compañeros, la verdad es de que yo, si ustedes se dan cuenta en la esquinita de mi clase, no sé si sale en la pantalla, pero yo todas mis clases las grabo y me da la idea de que suben los videos, es decir, en mi correo de una vez me notifica cuando abren nuevamente el correo de acá del curso y suben los videos. Entonces, yo siempre voy a dar la recomendación para que les suban a ustedes a tiempo las conferencias y puedan visualizarlas porque ese es el objetivo de la plataforma, ¿verdad? Pero no, como les digo, no es, yo no hago ese procedimiento, sino que lo hacen directamente de la universidad, pero voy a verificar eso para que les apoyen y puedan ustedes visualizar todas las clases en cualquier momento. Bueno, dice la diferencia entre una cancelación, una reposición, una reivindicación de los títulos de crédito. Cancelación de un título de crédito puede ser, por ejemplo, cuando definitivamente el título de crédito, por ejemplo, eh, está dañado, ¿verdad? O en todo caso veamos que el título de crédito ya no se le lee algo y entonces me dificulta a mí tener título de crédito para su pago. Entonces, cuando se hace una cancelación del título de crédito, lo que quiero es eh,
que ya no siga en circulación el título de crédito. Entonces, si es un título de crédito nominativo, es decir, que tiene nombre y registro, tengo que solicitar la cancelación en ese registro del título de crédito para que ya no entre en circulación con ninguna otra persona. Ahora, la reposición es distinto. Por ejemplo, yo perdí ese título de crédito. Lo perdí definitivamente y ya no tengo otro título de crédito. Entonces, tengo que hacer el procedimiento para cómo lograr la reposición de los títulos de crédito. Y la reivindicación es cuando una persona que no le corresponde tiene un título de crédito a su favor y él no le corresponde. Por ejemplo, me robaron un título de crédito. Entonces tengo que luchar la reivindicación. Cancelación, que ya no quiero que siga circulando. La reposición, que quiero que me quiten ese que está deteriorado o que me repongan el que ya perdí. Y la reivindicación, que existe el título de crédito, pero ese título de crédito le está favor o está en manos de otra persona y yo soy la verdadera propietaria, la verdadera beneficiaria. Esa sería una explicación más sencilla en relación a la cancelación, reposición y reivindicación. Y en nuestro Código de Comercio nos manda al procesal civil y mercantil en los artículos o en el articulado de los hechos voluntarios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues iniciar un procedimiento voluntario y sería procedimiento voluntario de reposición de título de crédito. Ese sería el nombre, porque como no tienen nombre, entonces podemos nosotros poner procedimiento voluntario de reivindicación de título de crédito, procedimiento voluntario de cancelación de título de crédito. ¿Verdad? Incluso le podríamos poner una vez procedimiento voluntario de cancelación de, por ejemplo, cheque como título de crédito. Así sería. ¿Y cómo hacemos ese procedimiento voluntario? Pues solicitamos directamente ante el juez nos resuelve y como es voluntario no hay límites, es decir, que no hay otra persona que esté interesada. Ahora, cuando otra persona está interesada en el mismo asunto, pues ya no se podría hacer eso. Entonces, estamos bien ahí, compañera. Pues en relación a las sociedades de tours. Diapositivas, diapositivas. Subidas, no se pueden descargar las clases. Diapositivas, diapositivas. Diapositivas, diapositivas, diapositivas. Si tienen preguntas y de última me quieren ver lo de la diapositiva. Diapositiva. Bueno, yo creo que tengo muchos, pero la mayoría creo que dice diapositiva. Bueno, ¿dónde está una pregunta? Mire aquí. Bueno, compañera Glendy, lo que hay que leer bastante, compañera, es la estipulación que tienen el contrato de fideicomiso. Eso es lo que hay que leer, ¿verdad? Recordemos que esos títulos y esos contratos son, la mayoría de ellos son preredactados, es decir, que ya tienen las estipulaciones y como son contratos preredactados, ya las disposiciones vienen directamente de las entidades financieras y bancarias. Entonces, lo que hay que hacer es buscar directamente una asesoría profesional. Yo no me atrevo a decirle ahorita que sí o que no, porque tenemos que leer el contrato, ¿verdad? Tenemos que leer bajo qué estipulaciones se celebraron esos contratos y hay que leer ese contrato de fideicomiso, hay que verificar todo lo que se tiene, hay que ver cómo estaba redactado y a partir de eso emitir una opinión. Entonces hay que ver cómo está eso. Saben ustedes que eso es lo que tiene nuestro Código de Comercio. Aparte de eso, nuestro derecho mercantil, porque nos deja en libertad de contratación. Recuerden que eso es un principio que se tiene en el derecho mercantil. Entonces, tendríamos que verificar todo eso para poder ver de qué se puede hacer y qué laguna es la que está ahí como para poder abrir ahí un asunto y ver cómo se adquieren y no se pierden todos los derechos. Ujú. Bueno.
Nos faltan todavía 20 minutos. Y vamos a ver, quiero iniciar con ustedes entonces con estos 20 minutos que nos restan, compañeros. Y yo me confundo a veces porque yo pienso que termina mi clase a las 5:30, pero termina a las 5, porque vieran que la mayoría de cursos que tengo son más largos, entonces yo a veces me robo tiempo, pero hoy les prometo que a las 5 en punto termina. Fíjense, compañeros, que ustedes han leído su código de comercio, ¿verdad? Y ustedes han visto su código civil. Cada uno tiene su estructura. Y en la última parte de nuestro código de comercio, acompáñenme por favor, nos vamos a quedar del 615. Eso que son los procedimientos en materia mercantil, lo vamos a trabajar en las últimas semanas de nuestro derecho mercantil. Ahí vamos a trabajar el juicio cambiario, la acción cambiaria, cómo vamos a cobrar o reponer un título de crédito, cómo vamos a hacer cumplir todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al procedimiento cambiario y todo eso. Y vamos a ver nosotros ahora, vamos a iniciar ya con nuestro último libro de nuestro Código de Comercio y vamos a empezar a trabajar a partir del artículo 669 de nuestro Código de Comercio. Vamos a trabajar todo lo relacionado a los contratos. Ustedes, me imagino, están viendo ya ahorita contratos civiles y vamos a ver nosotros ahora contratos mercantiles. ¿Cuáles son los contratos mercantiles que están en nuestro Código de Comercio? ¿Es posible llegar a un centro de mediación para poder cobrar algún título de crédito? Sí, sí se puede llegar a cobrar, ¿verdad? Miren, la redacción de los títulos de crédito es sumamente importante para hacer el cobro de los títulos de crédito. Si ustedes tienen títulos de crédito pendientes de cobro o de pago, entonces, por favor, tenemos que ver que cumplan con todos los requisitos. Si tienen todos los requisitos de los que no son subsanables, es decir, los que no pueden faltar, entonces podemos iniciar directamente una acción cambiaria. Si después de que usted, por ejemplo, en mediación vaya a solicitar o llegar a un arreglo para cobrar ese título de crédito, lo que tiene que hacer es irse directo a la acción cambiaria, de una vez a la acción cambiaria. ¿Saben por qué la acción cambiaria? Porque fíjense que si nos vamos a la vía civil, por enriquecimiento ilícito, ¿verdad? La mayoría de abogados a veces dicen, es que es enriquecimiento ilícito, sí, pero a nosotros no nos interesa que la otra persona pague por un enriquecimiento. Lo que queremos es que nos pague el título de crédito. Entonces, aquí lo que hay que hacer, compañeros, si no le pagan ese título de crédito, es irse a la acción cambiaria. En la acción cambiaria se va a verificar, y toda vez que la persona tenga activos, que tenga algo que se le puede embargar, que se le pueda quitar, en la acción cambiaria, ahí se hace la revisión y se cobra el de usted el título de crédito, ¿verdad? Ahí no hay de otra. En lo mercantil. Aquí no estamos hablando de delitos ni de nada, sino solo del cobro de esos títulos de crédito. Espere usted mi clase en unas 2 o 3 semanas que vamos a trabajar el procedimiento de la acción cambiaria para iniciar usted la acción cambiaria o busque un mercantilista, ¿verdad? Para que le pueda apoyar en relaciones. Vamos ahora sí. Comparto con usted pantalla. Es que vieran que lo mercantil hay que cobrarlo en lo mercantil. Por ejemplo, ¿han oído ustedes cuando una persona le tiene un cheque y el cheque no se lo pagan y dice, bueno, lo vamos a y va usted con un abogado y le dice, vamos a iniciar la estafa mediante cheque, dicen los abogados, ¿verdad? Y con delito y todo. Y les voy ahorita que estamos terminando títulos de crédito, les voy a decir, ¿qué va a lograr usted en una estafa mediante cheque? Una denuncia que no es mercantil, sino que es penal. Va a lograr, y como es un título de acción privada, entonces de una vez se ahorra la etapa de investigación y de una vez se va al tribunal competente, que en todo caso sería ya el último tribunal, ¿verdad? El de sentencia. Entonces se va usted y da a conocer su caso y todo, y el juez lo que va a hacer que si ese cheque diera por 50,000 quetzales, usted va a obtener 50,000 quetzales. Eso es lo que le van a dar, ¿verdad? 50,000 quetzales. Usted, como esa estafa mediante cheque, le está estafando con ese título de crédito que no tenía fondos, entonces logra usted los 50,000 quetzales. La persona va a ser condenada, pero como es condenada, le va a tener que pagar los 50,000. De esos 50,000 le va a tocar el 40-50% al abogado y la otra parte se la va a quedar usted. Al final no logró usted el objetivo de cobrar todo el dinero. ¿Qué pasa si no lo hace por una estafa mediante cheque, si no lo hace por la acción cambiaria?
es decir, mediante el procedimiento que establece nuestro Código de Comercio. Va a obtener usted el pago de los 50,000 quetzales, el pago de los daños y perjuicios, es decir, que le va a tener que pagar lo que el abogado le está cobrando y va a tener que cobrar todas las moras, los intereses, los sobrecargos de todo el tiempo que usted tuvo que cobrar ese cheque y que no se lo pagaron. Entonces ahí va a lograr usted más dinero, mínimo el doble. ¿Verdad? Mínimo el doble. Sí, dependiendo también el tiempo que esté, pero definitivamente no va a lograr solo los 100,000. Entonces, lo que sucede es que hay que iniciar el cobro de ese cheque por acción cambiaria, pero la mayoría de abogados, como imaginémonos que la mayoría de abogados hasta se paga, em, ¿cómo se llama? Contador. Imagínense siendo tan fácil, ¿verdad? Entonces, no nos gusta a veces mucho mercantil. A mí me gusta mercantil, pero muchas personas no les gusta mercantil y eso es el asunto, ¿verdad? Que hay una mala asesoría y un mal procedimiento, pero se tendría que hacer por medio de la acción cambiaria, porque es un título de crédito. ¿Se puede hacer por la otra vía? Claro que se hace, se hace. Sin embargo, es muy importante manejar todo esto mercantil. Bueno. Vamos a iniciar entonces a trabajar ahora los contratos mercantiles y esto ya es contenido, pero mejor se adelantamos porque yo todavía les quiero dar un poquito de contratos atípicos que no hemos logrado trabajar casi en cada semestre porque no nos alcanza mucho el tiempo, pero espero en este semestre avanzar una semana con contratos atípicos mercantiles. Vamos con los contratos mercantiles. Y vamos a trabajar a partir del artículo 669 de nuestro Código de Comercio. 669 de nuestro Código de Comercio. Bueno, que no me corre, ahí está. Características de las obligaciones de tipo mercantil. Vamos a ver obligaciones y contratos mercantiles ahorita y el primer tema que vamos a trabajar son las características de las obligaciones mercantiles. Para entender las características, y justo estábamos hablando hace un momentito de eso, de entender las obligaciones mercantiles y las obligaciones civiles, porque aparte son contratos mercantiles y aparte son nuestros contratos de tipo civil. Vamos a ver la solidaridad de los deudores en el artículo 674 de nuestro Código de Comercio. Vamos a ver, dice solidaridad de los deudores. En las obligaciones mercantiles, los codeudores, ¿qué dice? Serán solidarios, salvo pacto expreso. ¿Qué significa? Que en los contratos de tipo mercantil, cuando hay dos o más personas que celebran ese contrato, todos son solidarios. Todos son solidarios. ¿Qué significa la solidaridad? ¿Se acuerda usted? La solidaridad la vimos desde que vimos las sociedades mercantiles, que todas responden de forma igual. Hay 4 personas en ese contrato, todos son solidarios. Si no paga uno, paga el otro, y si no paga este, y si no, todos pagan por igual. Pero hay solidaridad de los deudores. Ahora dice, salvo que diga lo contrario, que diga no hay solidaridad de los deudores, pero en mercantil se presume la solidaridad. Vamos en contraposición a esto en el artículo 1347 de nuestro Código Civil. 1347 de nuestro Código Civil y ahí de una vez usted agrega en este 674 en 1347 y en el 1347 le agrega el 674 para ir estudiando mejor. 1347 del Código Civil. Dice el 1347. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Vamos a ver qué significa la mancomunidad, es de que todos están relacionados y todos tienen la misma obligación y los mismos derechos. En civil, veamos el 1348 también, por favor, y dice, mancomunidad simple. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación. Es decir, que no hay solidaridad. Ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes
como acreedores o deudores hayan. Y cada parte constituye una deuda o un crédito separado. ¿Qué significa eso? 674 Código de Comercio, hay solidaridad en mercantil. Es decir, que en un contrato mercantil hay 4 personas y esas 4 personas le adeudan a esta. Esta persona, al momento de cobrarle a ellas, él, por ejemplo, falleció. Quedaron 3. Entonces, este otro se escapó, se huyó y no aparece. Quedan únicamente estos 2. En lo mercantil, él, ese millón de quetzales, se lo tiene que cobrar a estos 2. No pueden decir ellos, no me lo voy a pagar, no lo vamos a pagar porque este se murió y este se huyó y esto solo y nosotros 2 no. En todo caso, vamos a pagar solo 250,000 cada uno y vamos a dividir el millón en 4 y eso es lo que vamos a pagar. No, en mercantil no se puede. En lo civil sí se puede. Por eso dice en el 1348, en este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores hay. Entonces ahí sí, si fuera un contrato civil, 1,000,000 de quetzales, ellos adeudan, y él tiene que cobrarse a cada uno 250,000, 250,000. Si él se muere, ya no lo cobra. Si él se huyó del país, ya no lo puede cobrar y solo puede cobrar a ellos 2. ¿Por qué? Porque es un contrato civil. Ahora, si es contrato mercantil, se le puede cobrar a todos. Ahora veamos la mancomunidad solidaria en el 1352 del Código Civil. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a pagar una misma, como que fuera un contrato mercantil, ¿verdad? De manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación y el pago hecho por uno solo libera a los demás. Y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. ¿Qué significa eso? Que en lo civil tenemos que poner en el contrato si la mancomunidad es simple o hay una mancomunidad solidaria. En cambio, en lo mercantil, aunque no pongamos nada de mancomunidad, se entiende que hay una mancomunidad solidaria sobre ellos. Ahora, hay unas excepciones ahí y es colocarlo. Por eso es lo importante de redactar correctamente cualquier documento. Porque si yo estoy celebrando un contrato de tipo mercantil, yo voy a poner que las personas, ¿verdad? Los del contrato o los deudores van a actuar de forma no solidaria. Yo lo voy a colocar. Pero si yo soy la beneficiaria, entonces para mí mejor si no lo ponen, porque en mercantil se supone la solidaridad. En lo civil no existe esa suposición, sino que tiene que colocarse si hay una mancomunidad simple o una mancomunidad solidaria. Y si no se conoce la mancomunidad, no se escribe que hay una mancomunidad solidaria, se presume que es simple. Eso está en el 1353 del Código Civil. Dice, la solidaridad no se presume, es decir, que hay que ponerla. Debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. Es decir, que en lo civil se tiene que poner que hay una mancomunidad solidaria. En lo mercantil, si no lo pongo, se supone que hay solidaridad. En lo civil, si no lo pongo, no hay solidaridad, sino que es una mancomunidad. Espero irme entendiendo ahí con ustedes, compañeros. Vamos con otra. Exigibilidad de las obligaciones sin plazo. 675 del Código de Comercio. Veamos estas. Obligación sin plazo. Son exigibles inmediatamente, subraya esa parte, inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se fijó un término en el contrato. Estamos hablando de contrato mercantil, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Es decir, que en lo mercantil tengo que poner la fecha en la cual se va a cumplir esa obligación, porque si no, dice aquí en el C75 que la obligación debe ser inmediata, o sea, tengo que cumplirla ya. Entonces, hay que colocar la fecha para que no se nos vaya. Veamos lo que dice, por favor, el artículo 1283. 1283 en relación a esto. Ahora vamos a ver qué dice lo civil. Si estuviéramos en un contrato civil, dice, si el negocio no señala plazo, pero de la naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al autor, el juez fijará su duración. Esto es a lo que se le llama un plazo judicial. Dice, también fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Suscribo un contrato mercantil, no le puse qué fecha va a ser el vencimiento. ¿Cuándo puedo exigir ese contrato? Ya, porque dice, si no tiene fecha, inmediatamente se tiene que cumplir. Ahora, celebro un contrato mercantil,
perdón, civil y no le puse fecha. ¿Qué tengo que hacer? No puedo decir, como no tiene fecha, inmediatamente. No, dice que tengo que ir con un juez y el juez me tiene que decir en qué fecha va a terminar ese contrato, va a analizar todas las partes y decir en qué momento va a finalizar el contrato. Ahí estamos entonces en relación a las características de los contratos, tanto civiles y mercantiles, para que ustedes vayan haciendo una comparación en cada uno. La mora, yo creo que con la mora nos vamos a quedar. 677, vamos a ver la mora, cómo es la mora en lo mercantil y cómo es la mora en lo civil. La mora en lo mercantil, 677. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento. O sea que yo venció hoy el contrato y mañana hoy me lo tendría que cumplir. Yo no le tengo que decir, mire, fíjese que ya a partir de mañana empieza a correr la mora. No, en lo mercantil ya mañana automáticamente ya hay mora, dice. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento. Desde el día siguiente a aquel en que vencen o sean exigibles. Desde el otro día ya empieza la mora, a correr mora. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya pactado lo contrario. Es decir, que si yo no quiero que al otro día empiece la mora, entonces lo tengo que dejar escrito. De lo contrario, si no dice, se entiende en lo mercantil que ya mañana ya empieza a correr mora todos los días. Vamos a ver ahora el 1428 y 1430 del Código Civil para hacer la comparación con nuestro Código de Comercio. 1428 y 1430. Miren, cuando ya me empiezo yo a despertar bien, ya se empieza a poner buena nuestra clase, porque al inicio a veces tengo sueño y ustedes también. 1428. Dice, mora, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Veamos otra vez. El deudor, esta es la mora en lo civil, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. ¿Qué es ahora la interpelación? Les voy a decir qué es interpelación. Interpelación es el requerimiento del deudor para hacerle saber que debe cumplir inmediatamente la prestación porque no está dispuesto a esperar más tiempo para su cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En lo mercantil, mañana ya corre mora, sin que yo diga. En lo civil tengo que hacer la interpelación, es decir, requerir el cobro, decirle a la persona que a partir del siguiente día va a empezar la mora. Ahora leamos también el artículo, vamos a ver, 1430. Dice, el requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor, es decir, pedirle, ¿verdad? Que ya empiece a correr la mora, se debe hacer de dos formas. ¿Cómo se puede hacer? Judicial o notarialmente. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Dos cosas. ¿Qué significa eso? Que para que en lo civil empiece a correr mora, tengo que yo requerir el pago. Si yo no requiero el pago, no hay mora. ¿Y cómo puedo constar ese requerimiento o esa interpelación del pago? Lo tengo que hacer de forma notarial. Voy con un notario, le pido favor que me suscriba un acta notarial en donde yo le voy a requerir de pago, lo voy a interpelar para que me pague, para que empiece a correr la mora. De lo contrario, si usted se espera 6 meses y no hace la interpelación, no hay mora en lo civil. Y si no, lo puede hacer judicialmente, es decir, tiene que ir con el juez para que el juez enfrente le interpele y le diga, mire, va a empezar a correr una mora si usted no cumple con esta obligación. Eso es contrato civil. Ahora, en lo mercantil dice que no necesito requerir de pago, sino inmediatamente empieza a correr la mora. Ahí estamos en relación a esto, compañeros. Me quedo ahí en el numeral 3 de la primera diapositiva de la semana número 9, empezamos a ver todos los contratos de tipo mercantil. Si tienen duda en relación a esto, tenemos aún todavía 2 minutos para ver alguna pregunta que tengan ustedes en relación a esto. En relación a mercantil. Dice, les deseo un excelente domingo. Ay, gracias, compañera K. Usted siempre tan amable. Gracias y les envío diapositivas, compañeros. Alguien, y qué bueno que ustedes, miren, mercantil es bonito. Y yo siempre he dicho que mercantil, y desde el inicio del curso les digo que mercantil es una de las ramas del derecho
poco explotadas por abogados en Guatemala, ¿verdad? Todos quieren ser penalistas, todos quieren ser más penalistas, quieren ser, ¿verdad? Pero mercantilistas muy pocos. De hecho, por eso no hay muchas maestrías en el derecho mercantil, porque no hay estudiantes interesados. Pero esta es una rama del derecho poco explotada y para unos de nosotros mejor, ¿verdad? Pero pues sería una buena opción para quienes ustedes, así como ustedes que están iniciando, ya van a iniciar en pocos meses ya esta carrera, entonces sería bien pensar y a los que les guste mercantil, qué bueno. Gracias, compañera Jessica. Ya les envío diapositivas en un ratito, compañeros. De una vez se las voy a enviar. Entonces, terminamos, compañeros, en esta semana y nos vemos en la semana número 9. Ya los dejé así picaditos para que estén presentes la próxima semana. Y siempre atentos con los cursos, por favor, ¿verdad? Siempre obteniendo, leyendo sus diapositivas y leyendo sus leyes para que podamos tener bien eso. ¿En qué momento se decide si un contrato es civil o mercantil? Pues la persona de los contratantes, ¿verdad? Si los contratantes son los que deciden. Y también ahorita no hemos visto cuáles son los contratos, ahorita solo estamos viendo las generalidades. Vamos a ver cuáles contratos son 100% civiles y no los podemos volver mercantiles. Y qué otros contratos son 100% mercantiles y no los podemos volver civiles. Y qué cosas podemos celebrar en lo civil o en la mercantil y ya queda a opción de nosotros. Por ejemplo, la compra-venta de un inmueble no la podemos hacer de tipo mercantil, sino de tipo civil, porque es un contrato netamente civil. Entonces, aunque querramos ponerlo mercantil, no se puede, ¿verdad? El contrato de transporte es un contrato de tipo mercantil y nunca lo puedo hacer civil, ¿verdad? Aunque podría hacerse, ¿verdad? Un tipo contrato ahí algo retorcido, pero sí lo podemos hacer, pero es en sí lo que va alrededor del contrato o qué voy a contratar yo es lo que me va a decidir si es un contrato civil o es un mercantil, ¿verdad? Pero hay cosas que las podemos celebrar en lo mercantil o en lo civil, ¿verdad? Y ya queda a criterio de nosotros qué tipo de legislación usar. ¿Qué artículo del Código Civil comparó con el 675? Bueno, ahorita le digo, compañero. Con el 675 comparé el 1283 del Código Civil. El 1283. Posible las diapositivas. Claro sí que sí, compañero Damián. En un ratito se las envío de una vez. Gracias, compañero Jimmy, a usted. Bendiciones siempre. Qué bueno que estén atentos ustedes a la clase. Sí, compañero José, ya se las envío en un ratito. Bueno, compañeros, para mí es un gusto trabajar siempre con ustedes y a las 5 termina mi clase, no a las 5. Me disculpo nuevamente una vez que terminé tarde, pero yo me pensaba que terminaba a las 5:30. Bendiciones, compañeros, y que pasen una feliz tarde.